para justicia. O sea, está hablando de que no es para salvación. Es como cuando uno dice yo creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno no sigue a Dios. Entonces si uno no lo sigue, pues no está haciendo nada. Entonces él dijo, no, pues necesitamos confesarlo con nuestra boca, necesitamos creer en esa salvación. Dijo, eso es lo que le hace falta, porque mi oración es hacia Israel, para que ellos también sean salvos. Por eso él dice acá, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si ve, ellos creen es a la manera de ellos, pero no a la manera de Dios. Entonces, ¿el que estaba haciendo? Enseñándoles que él estaba orando para que Dios hiciera algo en la vida de ellos y entendieran que era para salvación, que ellos también tenían que ser salvos. Por eso dijo acá, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Tenemos que hacerlo para que puedan ser salvos, es lo que está hablando Pablo. Porque en realidad él habla tranquilamente, mire, la vida cristiana es así, lleve la vida así, así es que debe hacer. Y dijo cómo vivir en el Espíritu, dijo cómo vivir, muestra de todo un poquito, pero está mostrando la salvación en realidad, porque el libro de Romanos es salvación. A ver, y eso era lo que él quería. Él es muy claro cuando también nos está hablando aquí en el siguiente versículo, en el 4, ¿no es cierto? Y donde nos establece nuevamente lo que veníamos hablando desde el capítulo número 6, ¿no? Dice que es por medio de la fe, por medio de Cristo, ¿no? No por medio de la ley. La ley es para cuanto podamos distinguir bien lo que es el pecado, ¿verdad? Pero es en cuanto a lo que es la parte de la ¿qué? De la fe en Cristo, porque mire lo que dice el 4, léalo muy bien. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la importancia de creer en Cristo. Se acaba la ley. Cuando creemos en Cristo, ¿se acaba qué? La ley. Pero no es porque se acabe de que finiquitó, de que ya no existe más, sino de que queda prácticamente como, digámoslo así, por encima está Cristo. Entonces, como creemos en Cristo, hacemos las obras de Cristo, pues ya no vamos a necesitar la ley, porque no vamos a ser justificados por la ley, porque ya no vamos a pecar ¿qué? Más. ¿No es cierto? Porque el pecado ya no va a estar más en nosotros. Porque realmente cuando amamos a Dios, cuando amamos a Cristo, cuando seguimos a Cristo, el pecado desaparece en nosotros. Muy difícilmente o muy de vez en cuando se va a pecar, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, ¿no? Porque dice que los que practican, o sea, ya no volvemos a ser que practicantes. No quiere decir que no pequemos nunca más, sino que ya el pecado no es tan esencial en nuestras vidas, no es tan prolijo, ¿no es cierto? Dice, porque de la justicia, ¿no es cierto? En el 5, que es por la ley de Moisés escrita así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, o sea, conforme a la ley. Si queremos establecer la ley, pues vamos a vivir por la ley, entonces vamos a seguir como decimos nosotros, no orando y pecando para ver si empatamos, orando y pecando para ver si empatamos. Y no importa, el Señor me perdona, y sí, Dios lo perdona a uno, pero entonces ya no estaríamos viviendo bajo el Cristo, sino bajo la ley. Esa es una parte que nosotros no hemos entendido en la parte de la vida cristiana, que nosotros para vivir en Cristo no deberíamos de estar pecando tan seguido y practicando a cada rato el pecado, sino ser como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero hermano de Cristo. Pero como continuamos siempre pecando y orando, entonces estamos establecidos es bajo la ley, no bajo Cristo Jesús. Amén. Porque dice el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesamos, ya cerca de ti, o sea, la salvación está ahí, porque es por gracia. Amén. Entonces él dijo, la salvación está ahí, es por gracia, tú verás si la recibes o no. Por eso dijo, cerca de ti está la palabra en tu boca, pero ¿qué tanto yo creo? O sea, ¿cómo? Por eso él dice aquí, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos confesar a Cristo, creer en Cristo. Dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa para justicia, o sea, para salvación. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado,
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, o sea, a todos los que queremos aceptar la salvación, porque para todos es, pobres, ricos, negros, blancos, de otros lugares, para todos. Mestizos, indios, culturas, regiones y de todo. Dice, Amén. porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Salvo. Y yo creo, esta es una de las palabras que deberíamos de tener más en cuenta nosotros como pueblo cristiano, que siempre debemos de estar confesando a Cristo Jesús en nuestros labios. Y si confesamos a Cristo Jesús, pues ¿quién va a ser más grande? ¿El que está en el mundo o el que va a estar entre nosotros? El que está en nosotros, en nosotros, en nosotros. O sea, sería Cristo. Y Él nos va a fortalecer, Él nos va a bendecir, Él nos va a levantar, Él nos va a ayudar a librarnos de muchas cosas. La tentación está en todo lugar, no podemos decir que no. La tentación está en todo lugar. Muchos preferimos agarrar la tentación que en cambio que agarrar la salida, porque la palabra de Dios dice que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos nosotros soportar. Juntamente con la tentación nos dará la salida. Dice así, y nosotros estamos ¿qué? Cogiendo ¿qué? Muchas veces ¿qué? La tentación. Y la tentación es a veces más empalagosa para nosotros. Pues Entonces debemos tener cuidado, en ¿no? alguna parte Pablo dijo que te encarezco que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí él está diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso Pablo decía, instes a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento debemos hablar. Debemos estar hablando del Señor. La Biblia dice, el que gana almas se hace sabio. Y debemos estar hablando del Señor. Pablo siempre ha hablado de eso. Te encarezco que instes a tiempo en todo momento. Y dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si nosotros no la oímos, ¿cómo vamos a creer? Si no la oímos. Amén. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, lo que iba a decir también era en esa parte de los versículos 14 y 16, porque pues uno ha notado en este tiempo que el Señor Jesús ha hecho muchas obras en nuestra vida y aparte de hacer esas obras que ha hecho, nos ha salvado, nos ha dado ese regalo de la salvación. Amén. Y muchas veces nosotros nos hemos quedado callados. Hemos callado porque Él es fiel y justo para con nosotros. Y lo que hemos hecho es callar. Porque ha venido un tiempo donde quizás las circunstancias, las personas, no sé, como un tiempo en donde quizás la gente se cansó de publicar y predicar la palabra de Dios. Porque la gente antigua hacía eso, evangelizaba, se paraban, eran pregoneros de la palabra de Dios. Amén. Hablaban en los rincones y en las esquinas. Así Entonces es. hoy es importante que el Espíritu de Dios sea colocando en cada uno de nosotros ese querer como el hacer, predicar la palabra y ser esos pregoneros, esos atalayas, que donde estemos seamos de bendición a donde vayamos. Además, no solamente esto, sino también que podamos orar por las familias, orar por quienes no han llegado todavía a los pies de Cristo, Amén. por los conocidos Importante. y los no conocidos, por la tierra, por los diferentes lugares, porque realmente estamos en un tiempo en donde necesitamos... Aplicaríamos casi que el versículo número 12, ¿no? Porque porque dice, aquí porque dice- no hay diferencia entre judío Exacto. y griego. Les Pues él invitamos, mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocaren. No necesitamos. Pero Los dice, que así le la fe invocaren. es por el oír, por el Y oír el la oír palabra. la palabra de Dice, Dios. pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por la toda la tierra ha tierra salido sale la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así Un es pueblo lo que dice. rebelde, ¿qué? Y contradictor. Es increíble como Pablo
nos sigue mostrando a través del libro de Romanos. La importancia ver la importancia, esa importancia de la salvación. Es más, si nosotros vamos al capítulo número 11, nos damos cuenta que él dice que él quiere ir a los de su sangre para manifestarles el poder de Cristo y manifestarles el poder de la salvación para que ellos también sean salvos. Dice primeramente los de mi sangre, pero también aquellos que fueron mis hermanos. O sea, a estos, No hay audio, no a se estos, escucha. a estos romanos. Gracias, hija, nuevamente. Es importante ver cómo Pablo insiste en la salvación, cómo Pablo insiste a los de su sangre primeramente y también a todos los que fueron sus hermanos, todos aquellos romanos. Entonces a veces nosotros no nos hemos dado cuenta o no nos hemos fijado la insistencia de las personas que caminaron al lado de Jesús, al lado de Dios, y aquellos que a pesar de que no caminaron al lado de Él y que fueron perseguidores, ven la necesidad de una salvación. Hoy nosotros, 2000 años después, deberíamos de estar viendo necesario aún mayormente ese poder de salvación, ese poder invocarle como Pablo nos muestra allí, ¿verdad? Bueno, Vamos mire a lo que dice el 12. capítulo número 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han sido dado muerte, y sus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Libro de Romanos capítulo 11 del 1 al 10, ¿no? Vemos cómo también aquí él da una énfasis acerca de lo que es la diferencia entre la ley y la gracia, ¿no? Y nos muestra cómo es la gracia, que la gracia definitivamente es gracia, no viene ni por obras, no viene ni por ley, no viene por nada. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Nos lo muestra así Pablo, nos lo enseña, ¿no? Y quiere enseñárselo a todos y por eso él es muy persuasivo, le gusta estar ahí dando, diciendo, no es solamente para judíos, no es solamente para griegos, incluso voy a llenar de celo mi casa, de celo la casa, para que se den cuenta de que es por medio de otra persona, y también muestra cómo Isaías lo hacía también, ¿no? Para que veamos esa gracia. La gracia es un regalo inmerecido de Dios, es un regalo que tenemos todo el mundo, judío, no judío, griego, no griego, tenemos todos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Pues es que dice que aún así el pueblo de Israel, dice que aún el pueblo de Israel lo haya desechado a él en algún momento cuando él quiso traer la salvación a ellos. Dice que aún así lo hayan desechado, dice que eso no quiere decir que él los deje por fuera. Dice que eso no quiere decir que ellos estén por fuera, que eso quiere que, por eso dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Él no va a hacer eso porque Él es un Dios bueno. Y así ellos no hayan aceptado en un comienzo,
Ellos entendieron después y muchos de ellos también son salvos. Y Dios quiere que todos, de hecho que todos ellos sean salvos. Y Dios ama a su pueblo. Y el hecho de que hayan cometido un error o bueno, que haya sucedido eso, que fue tan difícil, eso lo que está diciendo Pablo aquí, tampoco fue malo, porque también entramos nosotros ahí. Nosotros también entramos ahí. Entonces tenemos es que darle gracias a Dios por eso, es lo que está hablando Pablo aquí. Dice el 8, y como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. O sea, a pesar de todo eso, Dios quiere que sean salvos. Pero si ellos ya no quieren entender y ya no colocan sus ojos, sus oídos, todo para entender, pues eso ya es de cada uno. Pero Dios quiere que ellos sean salvos y debemos orar por ellos porque Pablo aquí lo está diciendo. Viene un versículo a mi memoria y dice que Dios mismo sabe quiénes han de ser qué. Salvos. O sea que Él ya sabe también cuáles van a ser qué. Condenados, ¿no? Porque deciden mal, ¿no? Porque eso Por también su que su decisión. merced dice, toca aclararlo, porque pues hay también como engaño en eso que la gente dice, no, como Dios predestinó a unos, entonces ya No. son salvos y yo, digamos, no, yo no, Pepito se Sí. condena, entonces porque ya Dios dijo que se condenara, pero no es No, así, no, no, porque Él nos dio no- la libre albedrío. albedrío, el cual nos permite elegir, Amén. porque Dios hasta el último minuto, segundo que Dios le da de vida a esa persona, le da la atrae con cuerdas humanas de amor oportunidad. y le da la oportunidad para que se arrepienta. Amén. Ya es por decisión de las personas, no es porque Él diga, este se va a condenar, no. Él ya sabe cuál realmente va a hacer entrega de su corazón y confesar a Cristo para ser salvo. Hay muchas preguntas en la vida cristiana, hay muchas preguntas en las congregaciones, hay muchas preguntas en la sociedad cristiana. Y es, ¿yo me salvo si no me bautizo? ¿Yo soy salvo si llego a bautizarme? ¿Yo soy salvo si me caso? ¿Yo soy salvo si vivo en unión libre? ¿Yo soy salvo? Y son preguntas que quieren siempre respuestas concretas. Y la respuesta es la siguiente: si usted confiesa a Cristo en su corazón y lo cree para justicia y lo cree en su corazón y lo hace conforme a el ejemplo que nos da Cristo, tú eres salvo, tú eres salva. Entonces es algo muy importante, algo importantísimo también que me acuerdo ahorita. Hay personas que me dicen, porque estoy tatuado ya no voy a ser salvo. Excúseme, si su corazón ama a Cristo, si usted lo confiesa de corazón, de boca, y pues ama más a Cristo que a una imagen o que algo, pues hermano, mi hermana, usted va a ser salvo, salva. Amén. Mire lo que dice el 11, dice, de ahí en adelante, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será la admiración sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados,
pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. El poder de la salvación como lo muestra, ¿no? A través de un ejemplo muy claro, lo que es el injerto, lo que es el sembrío, lo que es la parte del De aceptar la a Cristo, salvación a ¿no? los Y esa gentiles. salvación hacia el pueblo O sea, gentil. dice que ustedes también, o sea, somos del pueblo de Israel y la salvación inicialmente Pero es fue al pueblo de increíble Israel, cómo pero nos, fueron cómo nos llama, ¿no? injertados, Nos sí, llama claro. ramas secas, ¿no? Dice sí. Tremenda Llama palabra, injertos. amén, sí. Dice, si las primicias son Injertos porque santas, las también ramas lo son es la como masa ellos. restante. O sea, todo lo que haya no Ellos son importa las como ramas. esté. Es un injerto es cuando se pone, digamos, Se está así corta, y se pone ahí Cuando y se se hace pega. el Y injerto ya de se pega y ya luego se hace propio del de una árbol. rama a otra, ¿no? Es O sea, como cuando Jesús dijo que él era, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. amén. Amén, sí. Los bonsai. Mire que es muy importante ver cómo los olivos, lo que está hablando él acá, ¿no es cierto? Los olivos vendría a ser el pueblo judío, pero aún así el injerto somos nosotros y que somos adheridos, ¿no? Al poder de la salvación y aún con la savia de aquella mata, ¿no es cierto? Va a crecer, va a florecer y nosotros aún por medio de la sangre de Cristo vamos a ser salvos. Amén. Es increíble cómo Pablo Se nos hace muestra uno la solo. salvación. Queda uno solo ahí. Amén, queda uno En solo. ese injerto ya no se nota que es injerto, sino se forma uno solo. Una sola Se adhiere, rama. ¿no? Sí, Se adhiere de tal manera perfectamente. que parece que fuese, Que fuese del propiamente de él, o propiamente de él. Sí. Por eso nosotros, el pueblo gentil, somos de gran bendición. Amén. Vemos la próxima, lo que es la restauración de Israel, Carito. Bueno, dice Del así, 25 en adelante. en el nombre del Romanos Padre, 11, 25. del Hijo, del Espíritu Santo, dice así. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Importante. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¡Wow! Increíble. Dios Me santo. encanta mucho el versículo donde dice, ¿no es cierto? Que los dones no son que no son quitados, esos son irrevocables. Es espectacular. Porque dice el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, a veces, ay, bueno, es que no fue Israel, o sea, ellos no lo aceptaron. Entonces, a ver, ¿sí? La arrogancia de uno, es que yo, o es que Dios dice que la salvación a los gentiles, y Pablo sabía eso, por eso él dijo, no quiero que ignores este misterio. Amén. Ojo con eso. Era lo que Pablo decía, eso es muy importante, porque para ellos hay que orar. Inicialmente leíamos y él decía que había que orar por el pueblo de Israel, Así es. y que eso era bien importante. Dice acá, el 26, luego todo Israel será salvo como está escrito. Dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos.
cuando yo quite sus pecados. O sea, todo eso Él lo tiene claro de parte de Dios para el pueblo de Israel. O sea, tampoco podemos nosotros creernos más porque supuestamente el pueblo de Israel no, de pronto en un momento dijo no acepto a Cristo. Pero ellos es como cada uno de nosotros inicialmente, que no queremos creer y de pronto suceden muchas cosas hasta que el Espíritu Santo es el que toca nuestras vidas y entonces decidimos creer. Y Pablo dijo acá, no se olvide de eso, porque todos hemos estado afuera y ha venido un convencimiento de parte del Espíritu Santo a cada vida. Y así como Él actúa en nosotros, también actúa en ellos para salvación. Amén. Amén. Por eso es que dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios llamó a su pueblo, es irrevocable ese llamamiento y los dones pues fueron entregados a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Entonces esos dones también son que irrevocables. Por eso hablaba de la ramita, ¿no? Del olivo y la parte de lo que era el injerto, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras dependemos de Cristo Jesús, dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo, pero también del pueblo. El pueblo de Dios sigue siendo bendecido y seguirá siendo bendecido por Dios mismo, porque ellos viven en la ley. Ellos viven en la ley, no viven en Cristo. Mas nosotros ahora vivimos en Cristo, no en la ley. Entonces deberíamos de ser mucho más bendecidos que el pueblo de Israel. Pero por causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra incredulidad, a causa de nuestra permanencia en el pecado, no somos bendecidos. Amén. Amén. ¿Seguimos con el 12? Yo creo que el 12 dejémoslo para dentro de 8 días porque es muy importante, porque ahí tenemos toda la parte de los dones. Entonces me gustaría darle un poquito de explicación de cada don rápidamente, pero dar una explicación porque los dones todo mundo, para que entendamos que todo mundo tenemos los dones. No que alguno lo tiene, que algo otro no lo tengo, que yo solamente tengo que es que a mí me dieron solamente entonces para que podamos entender un poquito de eso, ¿les parece? Amén. Bueno, Sí, ¿hay alguna amén. pregunta, mis amados, hasta ahí? Mis amadas. Todos al tiempo no, que no puedo escuchar. ¿Nos están escuchando? Hija, cuéntame. Merced decía que todos somos salvos, ¿sí? Si creemos, si lo aceptamos, si vivimos. Pero también decía una persona que se tatuó todo ese cuento, lo acepta. Pero entonces, ¿qué pasa cuando dos personas viven en fornicación? También son salvos. ¿Cómo es en fornicación? No voy a decir. O sea, no se han casado. Lo que pasa, Viven juntos, pero no se han casado. lo que pasa Como es que me guío por lo que dice aquí en cuanto a los mandamientos y sí. Que Sí. es pecado. Me guío por eso. ¿en qué parte de los mandamientos dice que es pecado vivir en fornicación? Pues no, aquí dice, me lo busco. Hoy estuve precisamente mirando. ¿Y qué es fornicación? Es que lo que tenemos que hacer, hija, Pues es lo que darnos quiero cuenta saber. bien qué es fornicación, ¿sí? Porque es que muchas personas viven en unión libre, pero no están fornicando. Pero cuando no están, Casados. que no somos ni amigos ni novios y ¿Tienen relaciones? No, lo que pasa es que eso ya no es vivir en matrimonio. Eso es ya llevar una vida desordenada. Sí. Y una vida desordenada, Sí, eh, sí, se puede llamar claro, fornicación. claro. Es que fornicar Pero una es persona fornicar que es- toma la decisión de irse a vivir con su pareja, amarse en solamente ellos, quererse, en sacar un hogar adelante, serse infiel y todo, pues es difícil decir que están en fornicación. Porque es que a veces colocamos la palabra fornicación porque no los vemos ante un altar, les decimos fornicación porque quizás en su pasado estuvieron casados pero no pudieron convivir con la otra persona, se separaron, tienen carta de divorcio, Sí, ¿tienen qué? diferente. Carta de divorcio, así sí se pueden unir a la otra pareja. Si no hay carta de divorcio cuando hubo matrimonio, difícilmente pueden vivir con otra persona y decir que no están fornicando. Pero si nunca fueron casados legalmente, ni por lo civil ni por la iglesia, ¿qué carta de divorcio se le puede dar a una persona que estaba en unión libre?
¿Sí O me sea, estoy que haciendo la entender? ¿Sí fornicación, me explico? en realidad la Pues sí, fornicación, pero, o sea, la vuelvo for- al punto, perdóneme, pastora, vuelvo al punto. Cuando no somos ni amigos ni novios. No, eso se llama No, una eso vida es en Una vida desorden. desordenada. Y una vida en desorden no se debe llevar. A eso se le llama fornicación. es que fornicar es tener Sí. una persona y otra, y otra, y otra. Eso es Eso es lo fornicar. que llaman hoy en Y día deslice amiguitos uno, con picar derechos. aquí, picar allá, El picar arresto allá. de Exacto, o Eso sea sí que- es fornicación. Y esos amigos con derechos también pueden estar Ellos aún no. andando en ese Ellos, cuento y... si se arrepienten antes de morir, sí. Se apartan Porque de sus Dios Ok, nos ahí da creo que hasta el entiendo último eso. instante para el arrepentimiento. Dios nos da hasta el último minuto para el arrepentimiento. El problema es que uno se acuerde. en El problema es último minuto. acordarnos, porque siempre decimos, no, en el momento en que yo llegue a tener un incidente, en el momento en que yo llegue a tener un problema, le digo, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente salvador personal, y pum, para el cielo. Cuando yo he tenido algunos percances en la vía, en la carretera, que con mi esposa lo hemos vivido, lo único que uno hace es, ¡ah! Y uno Eso se ni le se olvida, acuerda uno de hacer no se oración de acuerda fe ni uno de nada. Del momentico se acuerda uno, sangre de Cristo. Pero yo creo que después del guarapazo, después del estrellón, después del pecado, después del revolcón, después de la fornicación, después del adulterio, después de la mentira, después de la hechicería, la brujería No hay nada. y todas esas cuestiones. Por eso dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta. Harta de él. Porque es que el Hallará pecado de Dios es porque es de misericordia. continuo. Amén. Por eso dice que los hijos de Dios no pecan. Porque uno comete un Ahora, pecado, algo, y uno amén. enseguida, como uno tiene esa convicción de Dios, inmediatamente le dice, Señor, perdón. Pero el problema es el ser repetitivo, Claro. de continuo. Por eso dice la Biblia, los que practican tales cosas. Porque es repetitivo. Amén, los que y por practican. eso dice el que confiesa su pecado y Ahí, se aparta y no ahí sigue es de importante continuo en eso. lo que tú dijiste ahorita, sí, que los tatuajes y todo esto, pero uno ya cuando está en Cristo Jesús, uno ya no se manda a hacer Sí, tatuajes. Es la claro, persona no. que de pronto Que de una llegó vez con ellos a- pensó y llegó y dijo, no, yo, ¿y qué hice? Yo, y ahora cómo me los borro. Ahora hay un método para borrarlos, pero a mí me parece hasta tremendo, porque eso parece como si estuvieran fritando chicharrón. La piel se les vuelve así. Entonces eso es un complique, ¿no? Pero la persona ya cuando ama más a Cristo y vienen así ya marcados o Sí, eso tatuados, ya ya el no Señor los es- perdona. ya. Pero ya que uno esté en Cristo Jesús y empiece a tatuarse y empiece, bueno, ahí sí, discúlpeme, pero la Biblia es muy clara donde dice que no te harás rasguño en el nombre de muertos. Entonces ahí sí es complicado, ¿no? Libro de Levítico. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí, hijos? ¿Hijas? Pues, ¿Ya le quitamos la duda? Ah, bueno, bien, perfecto. Sí, porque a veces uno dice, pero ¿cómo así entonces yo estando en Cristo Jesús puedo fornicar? ¿O yo estando en Cristo Jesús puedo tatuarme? No. Cuando llega uno, así uno puede hacer sus cambios y Dios lo perdona. Por eso dice uno que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, Dios es capaz de reformar, de transformar, y Dios no va a tener en cuenta su pasado. Dios va a tener en cuenta es su amor hacia Él mismo. Por eso dice que Él borrará nuestros pecados y nuestras rebeliones y nunca más se acordará de ellos por amor a Él mismo. Vamos a orar. Amén. Creo que no Entonces hay creo que preguntas. vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dentro de 8 días vamos a continuar con el capítulo 12, donde están los dones. Vamos a ver si podemos profundizar un poquito rápido, pero rápido para poder explicar un poco sobre los dones. Amén. Amén. Pastora. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Así es, Padre Santo. Gracias porque tú nos das, Señor, conocimiento, En el nombre de Cristo sabiduría, Jesús. Porque el Espíritu de Jehová reposa, sí, Señor, en cada Espíritu vida, Santo de Dios, Dios. en cada corazón, Señor, Así con es, mi poder, bello Padre con Celestial. sabiduría, con conocimiento, En con el entendimiento, nombre de Cristo Dios, Jesús. así como reposó sobre Jesús, Padre. Sí, mi bello Yo te pido, Espíritu Señor, que tú Santo de Dios. bendigas a cada persona que se Bendíceles, conectó hoy, Señor, con guárdales, nosotros, guíales, los que están Señor, aquí, ministrales, Señor, Padre presentes, Santo. Padre. Bendíceles, En el Señor. nombre de Jesús. Dale sabiduría, Oh, Señor, Espíritu conocimiento, Santo de Dios. Dios. Revélales tu palabra, Revélanos, Dios. Señor, el poder de tu Espíritu gracia. Santo de Dios, te pido, Señor, Así es, que mi les des bello sueños Padre gratos, celestial. Señor, esta noche, Dios. En el que nombre puedan de Cristo descansar Jesús. tranquilos, Señor. Que Así tu sea, la Padre confianza celestial. de ellos, Señor, esté puesta en ti, La Padre. salud tuya, Bendigo Señor. los La hogares, sanidad Señor, tuya, cada Señor. familia, La sanidad Dios, del alma y del en corazón, el nombre de Señor. Jesús. Y Estén te en doy ellos,
Padre muchas Santo. gracias, Espíritu Santo. En el nombre porque de eres Cristo tú, Jesús. Señor. Padre, que el ángel Sí, de Jehová Espíritu campe alrededor Santo de de Dios. ellos y les defienda, Señor, que les guarde y les cuide En de una el manera nombre de Jesús. sobrenatural, Señor. Así Y te es. doy muchas gracias, amado Rey de la Así es, gloria. Padre Santo. En el Gracias, nombre de Señor, Jesús. porque eres bueno, Muchas Señor, gracias, para Señor. con cada uno de Gracias, nosotros, Padre Dios. Celestial. Gracias por cada hogar. Espíritu de Gracias Dios por cada poderoso, familia. Señor. Gracias por cada Gracias, mi bendición. amado Gracias Jesús, por la Señor, apertura, porque Señor, de tus eres puertas. bueno, Señor, Gracias para por la con tus apertura de hijos, tus Dios. ventanas, Te Señor, damos la de gloria y la bendiciones. honra, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, les bendigo cada Es día, en cada el nombre de mañana de Jesús, las Padre vidas de Santo. ellos, Señor. Declaro lo que Así dice es, tu Espíritu palabra, Santo de Dios, Dios. que cada día será una nueva misericordia. En el nombre de Jesús. Señor, una nueva En bendición el para sus nombre de vidas. Jesús. Padre, te doy la gloria y la honra. Así y te es, doy Padre muchas Celestial. gracias, Señor. En el nombre Solo tú de eres Cristo merecedor, Jesús. Señor, de ello. Gracias, Padre Gracias, Celestial. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Así mi es. amado Padre Celestial. Oh sí, en el Espíritu nombre de Santo de Jesús. Dios, a ti, Padre Amén Santo. y amén. Amén y amén. Amén. Dios Bueno, les mis bendiga. amados.